Hola de nuevo. En este vídeo hablaremos sobre la interrupción voluntaria del embarazo y que tiene relación con el anterior, sobre la natalidad y la infertilidad en España. La interrupción del embarazo no es un fenómeno especialmente moderno, ya que hay muchas pruebas que sugieren que ha estado presente durante miles de años. La necesidad de controlar la fertilidad antes o después del sexo existe desde hace tanto tiempo como el propio embarazo. Hipócrates, en torno al siglo IV a.C., registró métodos para inducir al aborto, aunque no lo recomendó. Incluso el papiro de Ebers, del Antiguo Egipto, en torno al 1600 a.C., describe métodos por los cuales la mujer vacía lo concebido en el primer, segundo o tercer trimestre, recomendando hierbas, duchas vaginales y supositorios. De hecho, se encuentran recetas de abortivos en muchos textos médicos y recetarios domésticos hasta bien entrado el siglo XX. Pero ya en el siglo XX encontramos una visión de la interrupción del embarazo con carácter eugenésico, con Margaret Sanger en Estados Unidos y Marie Stopes en el Reino Unido. La primera afirmó que el control de natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. La segunda, Marie Stopes, explicó que el objetivo de la sociedad era contrarrestar el mal constante que ha estado creciendo durante muchos años de la reducción de la tasa de natalidad solo por parte de los ahorrativos, sabios, bien contentos y los miembros generalmente sanos de nuestra comunidad, y la cría imprudente desde el otro extremo, el C3, término usado para los no aptos física y mentalmente en el ejército, y el semidébil mental, el descuidado, que están aumentando proporcionalmente en nuestra comunidad debido a la desaceleración de la tasa de natalidad en el otro extremo de la escala social. Las estadísticas muestran que cada año la tasa de natalidad del peor extremo de nuestra comunidad aumenta en proporción a la tasa de natalidad del mejor extremo. Y fue para tratar de corregir ese grave peligro social que me embarqué en este trabajo. El éxito de tal medida fue enorme hasta que, concluida la Segunda Guerra Mundial y comprobadas las atrocidades del régimen nazi en el aspecto eugenésico, se paró toda esta cuestión. Luego tenemos la intervención en 1965 de Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos, sucesor de Kennedy después de su asesinato. Fue conocido por su preocupación por los pobres y la educación, pero llegó a afirmar: actuemos sobre la base del hecho de que menos de $5 invertidos en control demográfico valen $100 invertidos en crecimiento económico. Estamos ante una promoción de la interrupción del embarazo por interés puramente económico y que continuará bajo el mandato de Richard Nixon y la Declaración sobre Población de John Rockefeller III, que fue firmada por 30 países, y en el que se apuesta por la regulación de la fertilidad y los programas de planificación familiar, tanto en países en desarrollo como los desarrollados. Este documento es la base a partir de la cual se diseñó una estrategia a nivel planetario que perdura y avanza hasta el día de hoy. Esto nos hace preguntarnos si es un derecho, como se postula en la actualidad, o es un interés de las élites. Más tarde, Robert McNamara, anterior secretario de Defensa, asumía la presidencia del Banco Mundial y lo ponía al servicio de campañas mundiales de control de la natalidad, a las que se sumaban varias agencias de la ONU, como la UNICEF, la FAO o la Organización Mundial de la Salud. El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. De nuevo, poca preocupación por la situación de las mujeres, sino solo por la economía.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Teherán de 1968 es donde se declaró como derecho humano la elección del número de hijos y su espaciamiento, sobre lo que posteriormente vamos a volver. A comienzos de los años 70, el malthusianismo, ahora como teoría del crecimiento cero, promovido desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el informe Meadows, acusa al crecimiento por el daño al medio ambiente y al porvenir del planeta. La misma lógica con la cual Thomas Malthus había formulado su ley en 1798, afirmando que como la población crecía geométricamente mientras que la producción agrícola lo hacía aritméticamente, una hambruna general sería inevitable si no se lograba frenar la natalidad. Es evidente que la predicción de Malthus resultó falsa. El campo se modernizó y si hay hambre es más por un problema de distribución que de escasez. En 1972 hay un cambio de paradigma en Estados Unidos y ya no se alegan solo motivos económicos para expandir y fomentar la interrupción del embarazo. Concluimos que hay muchos costos asociados con la fertilidad no deseada, no solo financieros, sino también sanitarios, sociales, psicológicos y demográficos. La Comisión cree que todos los estadounidenses, independientemente de su edad, estado civil o ingresos, deberían poder evitar nacimientos no deseados. Se deben hacer grandes esfuerzos para ampliar y mejorar las oportunidades que tienen los individuos de controlar su propia fertilidad, con el objetivo de desarrollar un principio ético básico de que solo se traen al mundo los niños deseados. Más tarde tenemos el informe Kissinger, que refuerza estas políticas y avanza en ellas, en las que señala el peligro de que los países pobres vean estas políticas como un nuevo colonialismo, insistiendo en venderlo como un derecho a la elección de hijos y su esparcimiento. Los siguientes presidentes de Estados Unidos seguirán más o menos con estas políticas. En el ámbito estrictamente europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia ABC contra Irlanda, de 16 de diciembre de 2010, sostiene que no existe consenso europeo sobre cuándo comienza la vida humana y, por consiguiente, el margen de apreciación estatal de los Estados sobre la interrupción del embarazo es máximo. Con este precedente y con una clara ideología, en España el Tribunal Constitucional, en su sentencia 44-2023 del 9 de mayo, ha creado un nuevo derecho fundamental, el derecho a la interrupción del embarazo con un sistema de plazos. Y todo ello con base en el artículo 15 de la Constitución, derecho a la vida y a la integridad física y moral, en relación con el artículo 10.1, también de la Constitución, sobre la dignidad de la persona. Pero incluso hay una magistrada que realiza un voto particular a la sentencia, pero no porque esté en desacuerdo con ella, sino porque se queda corta. Es de las llamadas progresistas y para sostener sus afirmaciones arremete contra la Iglesia, contra San Agustín y el Papa Pío IX. Dice que en un Estado laico no hay derechos constitucionales en conflicto, en la medida en que el embrión y el feto son parte del cuerpo de la mujer, y son la libertad de ésta, su dignidad, su integridad física y moral, su facultad para configurar su proyecto de maternidad y su salud sexual y reproductiva, los únicos elementos con soporte constitucional expreso, en tanto que la mujer es titular pleno de todos estos derechos reconocidos en la Constitución española. En 2015, las Naciones Unidas adoptan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que la justificación de la interrupción del embarazo se basa en la liberación y la autorrealización de la mujer y el medio ambiente. En las metas de los objetivos 3 y 5 se fomentan los servicios de salud sexual y reproductiva en toda su amplitud. También hace muy poco en Francia se ha reformado la Constitución e introducido lo siguiente: la ley determina las condiciones en las que se garantizará a la mujer la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Volviendo a España, el Ministerio de Sanidad tiene publicadas las estadísticas sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En 2022, último año en que hay datos completos, han sido 98.316 las interrupciones de embarazo, de las cuales 91,23%, es decir, cerca de 90.000 interrupciones, han sido a petición de la mujer. Un 5,66% por grave riesgo para la vida o salud de la embarazada.
un 2,80% por anomalías del feto y un 0,31% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable. No hay ni un solo caso por otros motivos, como reflejan los datos oficiales. Esto significa que cerca de 90.000 no tienen más causa que la decisión personal de la mujer. A tenor de esto, se nos plantea la idea de que cada uno es responsable de su propio comportamiento. Si bien es cierto que no puede aplicarse sin más la doctrina penal de la autopuesta en peligro, que viene a significar que la víctima decide voluntaria y libremente elegir entre enfrentarse a un riesgo o no hacerlo, de esta forma, la autopuesta en peligro implica situaciones relacionadas con la infracción de los deberes de autoprotección. Es decir, que se asume libremente que los actos conllevan un peligro y no me protejo contra estos. Mutatis mutandis podría ser de aplicación en las relaciones sexuales consentidas con un desenlace de embarazo y la corresponsabilidad de ambos progenitores al existir información y medios suficientes de protección. Por otro lado, y dado que la mujer es la única que puede decidir sobre si seguir o no con el embarazo, hay algunas voces en Uruguay, Estados Unidos y en Suecia que plantean la posibilidad que dentro de los plazos dados por la ley para la interrupción del embarazo, en el caso de que la mujer decidiera continuar con el mismo, con el embarazo, el hombre pueda decidir si quiere o no hacerse cargo de ese niño. Porque si no puede intervenir cuando la mujer decide interrumpir el embarazo, en caso contrario, sí está obligado a asumir las responsabilidades aunque él no quiera ese embarazo. En definitiva, una mujer puede legalmente privar a un hombre de su derecho de ser padre y, por otro lado, forzarlo a serlo contra su voluntad, bajo la premisa de que es la mujer la que corre con todos los gastos biológicos y fisiológicos del embarazo. Sin embargo, los opositores a esta iniciativa aseguran que con ello se contradice la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que plantea que los menores tienen derecho a conocer a sus progenitores. Añaden que no es comparable el estatuto de un feto no nacido con el de un niño ya llegado al mundo. Por lo que no hacerse cargo de él o el impago de una eventual pensión de alimentos redunda en una vulneración de los derechos de ese niño. Pero no es eso lo que se plantea, porque no se quiere entender que el padre renunciaría a los derechos y a las obligaciones de la paternidad en esa fase del feto, no después de nacido. En el mismo momento en el que la mujer puede decidir no tener el niño, en los mismos plazos. Por su lado, Peter Singer, filósofo utilitarista y muy polémico por defender, entre otros, la zoofilia, reconoce que el argumento antiinterrupción del embarazo radica en una afirmación científicamente acertada, es decir, que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens, pero discrepa en que la pertenencia a la especie Homo sapiens sea suficiente para conferir el derecho a la vida a un ser. Si de lo que se trata, dice, es del conflicto entre los supuestos intereses de seres potencialmente racionales y los intereses vitales de mujeres realmente racionales, se concede la preferencia siempre a las mujeres. Es evidente que es una postura eugenésica basada en la racionalidad. Tampoco veo la relación entre el derecho a decidir el número e intervalo de hijos, conocido como el derecho a la autonomía reproductiva, que está explícitamente reconocida en el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, con un supuesto derecho a la interrupción del embarazo. Yo lo entiendo como la potestad y el derecho de la mujer a no embarazarse si no quiere, pero una vez embarazada, el derecho a decidir el número e intervalo de hijos debe ser una decisión previa al embarazo y tienen para ello ambos progenitores la responsabilidad de cuidarse, al menos en Occidente donde existe información y medios suficientes, y en todo caso deben procurarse. Por otro lado, en los últimos años se vende que los derechos sexuales y reproductivos son indispensables para una acción eficaz contra el cambio climático, una realidad que entendemos indiscutible, pero que viene usado como talismán mágico para casi todo. Incluso la más famosa clínica abortiva del mundo financia campañas con personas famosas, como Miley Cyrus, para lanzar sus consignas, en la que lame una tarta con la leyenda «Aborto es salud».
En relación con el anterior vídeo sobre natalidad y fertilidad, decíamos que el número medio de hijos por mujer en España es de 1,16, por lo que sin la mayoría de los abortos sería de 1,50, todavía muy lejos del índice de fecundidad de reemplazo que está en torno al 2,1 por mujer. En definitiva, todo se plantea como un acto de libertad que demanda una intervención justificada moralmente. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las dos grandes obsesiones del llamado progresismo y de las élites mundiales? El sexo y la reproducción, para seguir alimentando su cuenta de resultados. Hay muchos más datos de referencia, pero que obviamos por no hacer interminable el vídeo. No es un tema fácil. Por supuesto que hay que entender que debe ser una decisión dolorosa y compleja, pero también que no hay que confundir la verdad con la opinión de una mayoría. ¿Cuántas mujeres no interrumpirían su embarazo si tuvieran acompañamiento y ayudas? Pero lo que queda muy claro es que la interrupción del embarazo se promueve desde arriba, desde las élites, aunque algunos de abajo crean haber descubierto las minas de Potosí. Estos son los datos objetivos alejados de toda emocionalidad. Es necesaria una verdadera educación sexual basada en evidencias científicas y alejada de todo activismo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis suscribiros y dejar vuestra opinión en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.